Sociología. ¿Qué es la sociología? ¿Qué definición nos da Giddens de la sociología? Para Giddens, la sociología es el estudio del comportamiento humano, tanto individual como grupal. Estudia además de encuentros casuales el comportamiento de ciertos grupos de la sociedad, el por qué las personas de hace 1000 años tenían un estilo de vida y ahora nosotros tenemos uno distinto, y cómo esas condiciones de vida pueden llegar a cambiar el comportamiento y pensamiento de los seres humanos. ¿Cuál es su ámbito? Es analizar cómo ciertos comportamientos pueden llegar a cambiar con el pasar del tiempo en las sociedades y cómo cambian incluso dependiendo de su ubicación geográfica. ¿Qué es la imaginación sociológica? Es el medio por el cual el sociólogo pretende entender ciertos aspectos de las sociedades. Lo hace olvidando por qué razones hace ciertas cosas para pasar a estudiar por qué otras personas lo hacen, por qué se reúnen en ciertos lugares, por qué comen, qué importancia tiene realmente la comida. ¿Comer es solo una excusa para pasar tiempo con una amiga? Para una persona comer puede ser solo una necesidad biológica que necesita suplir. Para esta persona no sería tan relevante como pasar tiempo con su amiga, con su pareja, etc. Por eso el sociólogo debe ver cada acontecimiento como algo nuevo, como algo que no ha visto, para no ser afectado por su pensamiento y poder analizar neutralmente por qué las personas realizan ciertos actos. ¿Qué son las consecuencias deseadas y no deseadas de la acción social? Cuando tienes un objetivo puedes tener un plan para llegar a dicha meta. Esa meta sería la consecuencia deseada, pero también podría tener una consecuencia no deseada. Quizás llegues a otra meta y puede que te guste más que la que pensaste en un principio o menos, pero no puedes tener la certeza cuando empiezas, ya que vivimos en un mundo cambiante y nosotros mismos cambiamos constantemente. ¿Qué procesos históricos dieron nacimiento a la sociología? La revolución industrial y la revolución francesa cambiaron el mundo, ya que el mundo pasó a producir bienes de consumo de una manera diferente y además se peleó por ciertos derechos del hombre. La iglesia perdió mucho poder y con esto las ciencias logran coger más fuerza. Con el tiempo el hombre se pudo hacer ciertas preguntas sobre la sociedad más libremente, sin tanto miedo a las represalias de la iglesia, y así la sociología pudo dar sus primeros pinitos para convertirse en algo más científico. Augusto Comte fue el primero en usar el término sociología. Pensaba que era la última ciencia que faltaba. Quería una sociología científica que contribuyera al bienestar de la sociedad y que ayudara a controlar ciertos comportamientos humanos. Durkheim pensaba que el trabajo de Comte era especulativo y que no logró lo que se propuso. Su principio era estudiar los hechos sociales, influencia de la religión, etc., como si fueran cosas para darle una base más científica. Le da importancia a la nueva manera de producción, dado a que ha alejado a las personas de la religión, las ha vuelto más dependientes de otras y causa un caos mental por los cambios tan rápidos y por una falta de sentido, que es algo que menciona Freud también. El dejar de creer en Dios es una tragedia, ya que la base de la moral está construida con base a ella, y al alejarnos de ella hay que repensar nuestra forma de vivir. Karl Marx. Sus ideas contrastan con Comte y Durkheim. Él trató de conectar la economía con las instituciones sociales. Él creía que los cambios no se daban por ideas o valores, sino por cambios económicos a partir de la lucha de clases. Max Weber piensa que las ideas y valores son tan importantes como la economía. Él ve que la religión también tiene un papel en la aparición del capitalismo, que la ciencia y la burocracia tienen un impacto mayor en el desarrollo de la sociedad que el mismo capitalismo. Aunque los orígenes de la sociología vienen de Marx, Durkheim y Weber, con el tiempo personas como George Mead han desarrollado la teoría sociológica dando la importancia a los eventos sociales pequeños. Funcionalismo. Comenzó con Comte. En el mundo moderno fue muy influenciado por los antropólogos como Radcliffe Brown y Malinowski. Ellos hablan de estudiar la sociedad en su conjunto, pues todo está relacionado. Estudiar la función de ciertas prácticas nos ayuda a entender qué aportan al conjunto de la sociedad. Merton desarrolla más el funcionalismo y habla de funciones manifiestas, que son las acciones que realizamos para tener X resultado, y las funciones latentes, que son un producto secundario de hacer X acción. También habla de las disfunciones que se dan cuando una función manifiesta, como la religión, pasa de unir a una población a ponerla en conflicto. Últimamente ha perdido popularidad y sus limitaciones han salido a la luz debido a que una religión no necesariamente va a unir un pueblo. Estructuralismo. Influenciado por Durkheim y con aportes importantes de Saussure, el estructuralismo centra su análisis en el lenguaje, de dónde viene el significado de las palabras, sosteniendo que la palabra no viene del objeto que describe, sino de la estructura del lenguaje. Analiza también cómo los colores pueden dar a entender algo sin necesidad del habla ni de la escritura. Interaccionismo simbólico.
Presta mucha más atención al individuo, por esto se le dificulta analizar aspectos más grandes. Considera que el lenguaje nos hace autosuficientes, que el símbolo es algo clave y por medio de él podemos pensar algo sin necesidad de verlo. El marxismo dice que la estructura ha sido creada por las mismas poblaciones. En esta hay clases sociales. Hay que aplicar métodos para dar cuenta de las estructuras sociales. Giddens identifica corrientes que se van más por el funcionalismo y otras por el estructuralismo. Muchas corrientes han estudiado lo que dejó Marx, escribieron a partir de eso, pero no analizaron la sociedad actual en la que vivían. El sociólogo tiene que investigar el mundo actual, no solo interpretar lo leído. Las instituciones son un producto social. Durkheim analiza qué función cumple cada una en la sociedad. Dilemas sociológicos. El primer dilema nos habla desde la perspectiva de Durkheim en cuanto a que desde que nacemos nos tenemos que someter a ciertas normas, nos guste o no, lo cual es cierto, pero muchas son para el bienestar de todos, para tener una mejor convivencia. Se le critica debido a que las personas individuales construyen la sociedad. No puede haber sociedad sin personas, ya que las dos cosas están relacionadas. Estas limitaciones de las acciones individuales que impone la sociedad están determinadas también por personas individuales que conforman esa sociedad. El segundo dilema nos habla del consenso y el conflicto. Durkheim piensa que todo en la sociedad tiene una conexión y funciona como un engranaje donde cada parte cumple su función para un bien general, mientras que Marx piensa lo contrario. La sociedad no funciona como un engranaje debido a que hay intereses que dividen a la sociedad. Hay clases que tienen más recursos que otras, lo cual causa conflictos entre las diferentes partes de la sociedad. El tercer dilema nos dice que el hombre está construido a partir de la sociedad en la que vive, mientras que la mujer está más condicionada por el género. Esto causa que tengan necesidades diferentes. Por otro lado, Marx piensa que estas diferencias se dan por la clase social, ya que en un principio estas divisiones de género no existían. Cuarto dilema. Marx ve el desarrollo del mundo capitalista desde un enfoque primordialmente económico. Piensa que las desigualdades sociales están determinadas por desigualdades económicas. Por otro lado, Weber analiza la transformación de la sociedad desde un punto de vista más racional, teniendo en cuenta que factores biológicos pueden influir. Augusto Comte pensó que la sociología era la última ciencia que faltaba por inventar. Le da un nombre en específico, puesto que piensa que a pesar de ser una ciencia, no es como las ciencias exactas. Analizar el individuo no puede ser igual que analizar elementos u objetos físicos. Rompe entonces con el conocimiento clásico y le da otro enfoque, ya que ve que el pensamiento humano no se puede analizar individualmente, sino colectivamente, puesto que se construye en sociedad, y le da además una importancia al tiempo, entendiendo que lo que pensamos tiene un fondo histórico detrás. Le da un papel central al conocimiento no científico y al científico, puesto que piensa que la ciencia no existiría si no fuera por la filosofía. Si alguien en algún momento no se preguntaba algo y filosofaba a partir de esto, tratando de encontrar una respuesta, el conocimiento que tenemos hoy no sería posible. La religión tiene entonces un papel muy importante también, ya que al preguntarnos cómo llegamos acá o quién nos creó, nos lleva a querer encontrar el sentido de nuestra existencia. Esto también aporta a nuestra evolución, puesto que a partir de ahí se pueden empezar a hacer otras preguntas y así llegamos al conocimiento científico que tenemos hoy. Comte se opuso a la separación entre la forma de pensar y método científico a seguir, ya que si en la ciencia el método está relacionado con la teoría, no deberían separarse para entender los fenómenos sociales. El saber cambia con el tiempo, ya que cada vez se adquiere más conocimiento y cosas del pasado que se creían ciertas ya no lo son. El pensamiento del hombre es el que no cambia. Este pensamiento es entonces más importante que el saber. Comte quiere pasar entonces de un pensamiento filosófico de la sociología a un pensamiento más científico. Para llegar a que la sociología fuera una ciencia independiente se tuvo que comprender la autonomía que el objeto de estudio tiene. Hay factores fisiológicos que condicionan el comportamiento de las personas, pero además la sociedad influye en cada individuo, en su desarrollo. Por lo tanto, se deben estudiar conjuntamente y claro, estos individuos crean a la sociedad dándole ciertas estructuras de pensamiento. Comte ve un problema en la división del trabajo, ya que a pesar de que ha llevado un progreso enorme, trae como consecuencia que las personas no sepan sobre otros ámbitos de la vida. La especialización creciente te vuelve un experto en la materia y un ignorante en las demás. Debe haber entonces un equilibrio para que el conocimiento se siga desarrollando sin volvernos demasiado ignorantes en las otras ciencias. Pierre Bourdieu tenía la ambición de escribir un manual sobre el método sociológico con una intención pedagógica. Leyó los libros de Lasarfeld, pero no estaba de acuerdo con el pensamiento que quería imponer. Pierre
quería mostrar una manera diferente de pensar, ya que veía dos errores. La sociología debía tomar partido en esto. El primero consistía en personas que denuncian el positivismo y por otro lado el positivismo. Quería una sociología crítica pero realizada empíricamente. En la sociología hay una atención hacia la construcción social. Se ignoran ciertos factores que podrían ser estudiados ya que ayudan a construir el objeto de estudio. Hay ciertos elementos que nos vuelven servidores del Estado y que están ahí preconstruidos. Para romper estas preconcepciones hace falta una fuerza bastante grande y los profesores de sociología no suelen tenerla. Destruir estos objetos es difícil porque son mecanismos que funcionan por sí solos y estamos acostumbrados a que las cosas se hagan de una manera y al usar ese método sabemos qué tipo de resultados nos puede dar. Es necesario entonces hacer una sociología que analice esa sociología para ver si esos métodos que se están usando pueden ser absolutos o por el contrario no están dando o por el contrario nos están dando una parte de la respuesta o la respuesta puede estar sesgada por nuestros sentimientos. El conocimiento va cambiando con el tiempo. El trabajo del sociólogo es entonces una teoría de la construcción de la sociedad convertida en hábito. Al escoger una parte van a salir estadísticas y datos que deben ser analizados. La dificultad está en hacerlo empíricamente, ya que al no ser tan riguroso pueden juzgarlo como algo no científico, pero al analizarlo fríamente tendrá ese sesgo que se mencionaba antes.